Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches, buen día, cuando estén viendo este videito. Yo soy Charlie, soy CDP Finance, y este es un videito nuevamente para seguir hablando de Finance estándar, ahora puntualmente de uno de ellos, que es el de auditing. Vamos a ver un poco cómo son y cómo funcionan básicamente las auditorías. Entonces, para arrancar, explicarles qué es auditorías: es la verificación documentada de toda la información financiera y legal de la entidad. Em, es representar, es verificar mediante personas que se encargan puntualmente de esto todos los movimientos que nosotros tenemos como organización y todos los documentos que respaldan lo que hacemos como organización que hace intercambios. Eh, para esto contamos con dos equipos que trabajan mes a mes para controlar que las auditorías estén hechas de una forma correcta y un formato correcto, que son el equipo de EAN y de ECB. Que bueno, nuevamente se encargan de controlar que la documentación que nosotros subimos, que los importes que nosotros registramos estén correctamente registrados. Entonces, para eso vamos a pasar a explicarles cómo son y cuáles son los documentos que se auditan dentro de lo que son las áreas operativas, arrancando por OGX. Em, los documentos que se auditan en el podio, en los legajos de podio, son por una parte el ABC, es decir, el contrato, el acuerdo básico común que firma el intercambista para hacer el intercambio. Por otra parte, el contrato que explica qué va a ser efectivamente el contrato de OGB, sería o de OGT. Este, después tenemos la identificación de la persona, porque, como bien saben, o si no sabían, para hacer el intercambio no se puede ceder a otra persona, entonces la persona que firma es la persona que hace el intercambio, por eso una forma de demostrar que es esa persona es con el DNI. Por otra parte, cuando la persona va a hacer la realización, cuando se va a realizar, tiene que tener el seguro médico, el seguro de salud, el seguro de asistencia al viajero para poder realizar el intercambio, si no, no puede realizarlo básicamente. Y el mail de seteo de expectativa que se le envía a la persona. Cuando se audita todo esto, el tercer día hábil de cada mes es cuando se termina de auditar todo lo que pasó el mes pasado. Pero cada 10 días hay auditorías de realizaciones. Esto es para poder tener un control más rápido o para poder tener un control que sea más certero a la hora de auditar varias realizaciones que suelen suceder en los meses picos. Entonces, el primer cierre de auditorías es dentro de los primeros 12 días del mes, que es el primer P1. El siguiente P2 es el 22 de ese mes. Y bueno, el tercer día hábil del mes, volviendo al primer deadline que les comentaba recién, al próximo mes, el tercer día hábil del mes, el cierre completo del mes. ¿Qué se audita en esos periodos? En el P1 se auditan las realizaciones del 1 al 10 del mes, en el P2, que es el 22, el deadline, se auditan del 11 al 20 y del 21 a fin de mes, y todo el mes en conjunto, el tercer día hábil del mes nuevamente. Eso por una parte, los contratos de OGX, los documentos, perdón, de OGX. Por otra parte, los documentos de ICX, volvemos a ver que el deadline es el tercer día del mes, sigue la misma metodología de los cierres de P1 del 1 al 10, que el deadline es el 12, el P2 del 11 al 20, que el deadline es el 22, y así el P3, que es el siguiente mes, el tercer día hábil. Pero vemos que acá hay más documentos que se auditan. Entonces, tenemos por una parte, bueno, el ABC, que es el mismo acuerdo que firma el intercambista, o sea, no es el mismo, es el acuerdo que firma el intercambista ICX cuando llega a la entidad. Tenemos por otra parte la identificación, que puede ser el pasaporte o cualquier otro documento que identifica a la persona como la persona que es efectivamente, el seguro médico o salud, nuevamente, el contrato con el host, ya que como organización nosotros también ofrecemos accommodation free, host, hospedaje a las personas que vienen a hacer sus intercambios. La carta de seteo de expectativa, el IP Later, que es la carta que firma el IP cuando llega, y otros documentos importantes como pueden ser el contrato con la ONG o el startup donde venga a hacer su intercambio. Por otra parte, tenemos los documentos de People Management, los documentos de recursos humanos, que respaldan todo, que respaldan básicamente el voluntariado de los intercambios, perdón, que respaldan los voluntariados de la organización que hacen los intercambios. Estos documentos son tres documentos, que primero es el acuerdo básico común, el ABC, que firma el intercambista, que todos
los que estamos acá viendo este video deberían tener. Por otra parte, el DNI o la identificación que demuestre que es la persona que está firmando el documento. Y cuando la persona renuncia o la persona es separada de la organización, se firma la carta de cierre de experiencia, que ahí ejemplifica y detalla los motivos por los cuales la persona se fue de la organización. Y por otra parte tenemos los documentos de Finance, que son los documentos que llenamos mes a mes para las auditorías financieras, puntualmente, que son documentos, 4 de ellos extraídos de nuestro sistema contable Wave, y el otro documento que es un arqueo de caja que funciona como declaración jurada de que las dos partes que lo firman, que es el VP Finance y el SCP, están de acuerdo con el cierre de mes y con los importes que allí mismo se detallan. Y por otra parte, tanto Balance Sheet, Income Statement, General Ledger, en los dos tipos de formatos, son la documentación que demuestran y detallan los movimientos que tuvieron en el mes en cuanto a transacciones financieras, ingresos, egresos, el balance general y el detalle de cada una de las cuentas que representan estos movimientos. Entonces, estos son como las cuatro áreas de las cuales se solicitan documentos y de las cuales se hacen auditorías. Y para pasar al siguiente punto, es cómo trabajar estas auditorías, qué tener en cuenta a la hora de trabajar estas auditorías. Primero, la anticipación, como tomar como consejo el hecho de poder anticiparse a que puede llegar algún intercambista o que se va a ir algún intercambista o que entró algún miembro y no tener los documentos, entonces no dejar todo siempre al último momento, porque ahí es cuando se pasan las cosas, cuando se olvidan las firmas, cuando está mal firmado y no hay tiempo para correcciones, etcétera, etcétera. Y para eso lo que les recomiendo es tener siempre una rutina de auto-tracking, de tracking no solo a mi área, sino a las demás áreas, eso financiero, de poder estar siempre anticipado a que la documentación la tengamos de antemano, no que sea el último día de auditorías y recién ahí salir a buscar la documentación, sino siempre estar un paso antes y poder tomar acciones si hay que tomar o poder entender cómo se firma un contrato o poder entender cómo hay que hacer para ir a firmar tal contrato, cualquier cosa que nos ayude a nosotros para poder anticiparnos y tener la documentación con anticipación. Por otra parte son las sinergias, ya que auditorías es responsabilidad de todos, no es algo o un entregable solamente de finanzas, sino que es de cada uno de los VPs encargados también de cada área. Entonces es importante tener en cuenta siempre esto porque en base a eso es como nosotros generamos las sinergias para poder conseguir la firma de tal contrato o la actualización de tal otro contrato y que eso esté en tiempo y forma como debería serlo, que por ahí pasa que, no sé, nos olvidamos o nadie es el responsable final de consultar el contrato o el contrato estaba mal firmado y nadie lo controló y se olvidaron y pasó el tiempo y las multas siguen llegando y la auditoría sigue siendo baja y siempre seguimos corriendo el riesgo de no tener los documentos bien porque no hay un responsable final o no hay un seguimiento constante en la documentación que se necesita. Y eso conectado con el tercer punto, que es la importancia, que es básicamente entender por qué están las auditorías, por qué se genera esta instancia de auditoría, que es para controlar todos los documentos legales y los movimientos también de transacciones financieras, pero puntualmente los movimientos legales que tenemos entre la organización que respaldan los intercambios que nosotros hacemos. Entonces también entender que la auditoría no es para molestar, no es para complicarle la existencia a nadie, sino es simplemente para cuidar la organización frente a externos o frente a posibles cosas que pueden llegar a pasar. Por eso es que es tan detallista en cuanto a los tiempos, a las formas en las que se firman y a todo lo que las auditorías controlan hoy por hoy, porque también cuidan a la organización frente a posibles riesgos que estemos corriendo. Entonces, es deber y responsabilidad de todos los voluntarios de la organización darle la importancia que se merece y trabajar sobre las auditorías como se tiene que trabajar en cuanto al tiempo. Algunos ítems respecto a auditorías también, toda la información que ustedes necesiten está en los manuales, siempre los manuales están en podio, la siguiente filmina tiene el link para que puedan ingresar. Próximamente también van a ver un espacio dentro del hub donde se va a poder ver más en profundidad todo lo que es auditoría. Por otra parte, el equipo de DCB como el equipo de auditoría siempre está disponible para dudas que tengan. Escríbanle, no sientan vergüenza ni miedo en escribirles porque es responsabilidad suya que los documentos estén de una manera correcta. Entonces ellos los van a poder saber guiar y les van a dar como las indicaciones para poder tener la documentación correctamente. Por otra parte, hay modelos para cada uno de los documentos, que va a haber una carpeta también donde se va a poner todos los documentos actualizados y todos los documentos que son necesarios a la hora de tener que firmar cualquier cosa.
Em, por otro, como un consejo nuevamente, si hacen auditorías ongoing, si hacen auditorías en el momento, en el deadline solo queda por chequear y nunca lleguen al deadline para controlar las cosas, sino que tengan tiempo antes, nuevamente de anticipación, para poder sacarse dudas y para poder corregir si tiene que corregir algo, actualizar lo que tenga que actualizar. Y lo último que llama más que nada las realizaciones, que garanticen que sus VP CX tengan las realizaciones en las fechas correctas para que después no tengan problemas con los seguros médicos o que los seguros médicos coincidan o no coincidan con la fecha de realizaciones que estaba en Expa. Entonces, controlen eso también porque es importante que cuando se realice la persona, el seguro médico coincida con la fecha de realización de la oportunidad. Así que lo último es los links útiles, donde van a poder encontrar el manual de auditorías de finanzas, manual de auditorías, perdón, en el espacio de finanzas. Y como les dejo acá un disclaimer, que revisen cada tanto las actualizaciones de ese manual porque normalmente se actualiza una vez al mes, entonces está bueno siempre tener obviamente el manual actualizado porque pasa eso es como ustedes van a seguir trabajando las auditorías. Así que eso es todo por parte de auditorías. Cualquier consulta o duda pueden hablarme a mí como su MCP Finance o al equipo de ISTIS o más que nada también al equipo de ICB, el equipo de auditorías. Y nada, espero que estén bien, tengan un lindo día.